pregunta y si el muchacho es de confianza con uno le cuenta. ¿Y qué característica es la más común en una persona que esté enamorada? Bueno, distraída, exactamente. Pero esa no se vale porque la dije yo. Esto. Cara es contento, cara es contento, ¿cierto? Bueno, uno no sabe si es contento o de... Bueno. ¿Y qué más desea con relación a la otra persona? No van a decir que esté bien, no. El detalle es estar cerca de ella, ¿cierto? Comunicarse con ella. Ustedes todos son muy nuevos, pero los que tuvimos que gastarnos hasta 15 días para saber cómo estaba el otro, entonces era complicadito y el cartero pasaba en la cicla y ya lo conocía uno, le decía adiós. No, ahora sale uno y cuando va ahí saliendo del Terán, voy en tal parte. Listo. No, era contando dónde estaba uno, se tocaba demorarse. Y estaban de moda los famosos telegramas, ¿no? Pero uno reducía palabras, ¿no? Para que no le cobraran tanto. Yo le decía a mi esposa, su merced se casó con un tacaño, porque yo le escribía amándote, para no escribirle te amo, porque eran 2 palabras, entonces no, pues cobraban una más, entonces no. Y teníamos una palabra que era abracaribes. ¿Sí se la saben, no? Pues apréndanla. Abrazos, caricias y besos. 3 en una. Entonces, bueno. Y eso era común en los enamorados, comunicarse de cualquier manera, aunque nos demoráramos mucho. Ahora es comunicarnos también, pero es mucho más fácil, es inmediato, ¿no? Pero ahora, salgamos de ahí. ¿Y qué le decimos a Dios? Ojalá todos los días. ¿Sí le decimos que lo amamos? Y de pronto le decimos que es lo primero para nosotros. Pero sí es cierto eso. Sí es así. Buscamos comunicarnos con Él todos los días. Estar con Él todos los días. Tenerlo en cuenta para todo. Y la forma de comunicarnos con Él es una sola. Es orando. Y me quiero referir esta noche a una oración que hay en la palabra de Dios. Está en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 4, en los versículos 9 y 10. Se lo voy a leer en las 2 versiones que usamos en la iglesia, la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente. Primero se lo va a leer en la Reina Valera. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Invocó Jabes a Dios de Israel diciendo, oh, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me librares del mal para mí y para que no me haga daño, y el Señor le otorgó lo que pidió. Yo no me voy a referir a la parte primera, que Jabes fue más ilustre, ¿por qué no? Me voy a referir únicamente a la oración de él. La Nueva Traducción Viviente dice,
había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo: ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haya y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios concedió lo que pidió. Hay algo importante. No vaya a la presencia de Dios dudando. La respuesta puede ser, como les he dicho muchas veces, que no sea inmediata. Pero Dios siempre responde. Dios siempre responde. Y hay que ponerle cuidado cómo le responde Dios a uno. Dios le puede responder a uno audiblemente. Le puede responder al corazón. Le puede responder por medio de una persona. Y le puede responder por medio de la palabra. Por eso, si tenemos una comunicación con Dios, debemos leer la palabra todos los días. No puede pasar un día sin leer la palabra porque no sabemos qué nos quiera decir Dios ese día. Menos dejar de orar. Pero que la oración no sea una lista de mercado. Señor, dame para los patos del niño. Señor, dame para pagar el arriendo. Señor, dame para hacer mercado. Señor, tanta. Señor, que me está doliendo una pierna, sánamela, Señor. Amén. Y se nos acaba la lista de mercado. A veces rápido. No. Hay que dejar que Dios también nos hable a nosotros. Miremos la oración. En oportunidades ya no tanto, pero va uno cuando vamos a alguna parte y le sirven a uno así como significativo, ¿no? Eso es costumbre de los hermanos, ¿no? Le sirven a uno para que no vaya después a decir nada, ¿no? Me invitaron a aguantar hambre. Y entonces uno tiene que decir como Jabes: ay, Señor, ensancha mi territorio. Jabes empieza diciendo en el versículo 10. Él fue que honoró a Dios de Israel diciendo: ay, si tú me bendijeres. La única fuente de bendición, mis hermanos, es el Señor. Es la única fuente de bendición. Y hoy cuando llegué aquí al templo y la pastora Jennifer me mostró la foto del templo lleno de niños, esa es una bendición. Pero vuelvo y repito lo que he dicho muchas veces y no me voy a cansar de repetirlo, así ustedes se cansen de oírlo. La bendición no es solamente el dinero. Es más, muchas veces no es el dinero. No. Hay una cantidad de bendiciones diferentes que el Señor nos puede dar. Para mí es una bendición grandísima tener a mi lado a mi esposa. Porque
antes del año 95, entre el año 90 95, bueno, no, como 85 por ahí, le hicieron 3 intervenciones quirúrgicas. 3. Y en una oportunidad le dije yo al médico: doctor, yo todo asustado, doctor, la cirugía es peligrosa. Y el médico me mira y me dice: todas las cirugías son de alto riesgo. Y volteó la espalda y se fue. O sea, 3 veces. Pero la bendición no está que voy a tener otras operaciones, sino que desde el año 95 mi esposa no ha ido al médico. Regalamos 3 bolsas de medicamentos. Eso es lo que le debemos decir al Señor: bendícenos en todas las cosas. Como nos dice en la tercera carta de Juan, prosperados en todas las cosas, en todas. Y uno muchas veces puede estar bendecido sin tener plata en el bolsillo. Luego dice Jabes, y extendieras mi territorio. Jabes sabía que de la mano de Dios vienen todas las bendiciones. Todas. Él no estaba pidiendo que le agrandara la finca. Él no estaba pidiendo que le agrandara la casa. Y no hacer como de pronto hace alguno que no está aquí y que no viene aquí, que corre la cerca 1 o 2 metros y así va hinchando el territorio. No. Jabes sabía, ¿sí?, que todo el crecimiento, toda la prosperidad, que todo lo que hay en la tierra viene de Dios. Y lo digo ahora y de pronto lo diga más adelante otra vez. Nosotros estamos mal acostumbrados. No le consultamos a Dios todas las cosas. No le consultamos. Y entonces hacemos cosas que a veces no nos salen. Y vamos a decirle a Dios que nos arregle lo que nosotros hicimos mal. En oportunidades el Señor arregla. Pero en otras puede decirnos: aprende, que debes preguntarme primero a mí. El Señor siempre va a estar pendiente a dónde tenemos que ir, cómo tenemos que hacer, hasta dónde tengo que llegar. Y siempre digámosle al Señor: dame un éxito más. Pero antes de empezar algo, digámosle: Señor, ¿lo puedo hacer? ¿Qué va a estudiar usted que está haciendo el bachillerato? ¿Qué va a estudiar? Usted que está estudiando, póngale su carrera en las manos de Dios y dígale: Señor, que termine la carrera
estoy haciendo con bendición, con protección tuya? Y no es que de pronto ofrecen, bueno, un diplomado, una especialización, una maestría o un doctorado y yo lo voy a hacer. Así, voy a hacer esto. Pregúntele a Dios. Señor, yo debo hacer esto. Y entonces el territorio se va a ensanchar. El territorio se va a ir corriendo. Pero tenemos que depender siempre, siempre de Dios. ¿Sabes? Le pido a Dios. Le pidió bendición para sus esfuerzos. Le pidió ayuda en sus limitaciones. Y eso significó que él creciera más que sus hermanos. Porque dependía de Dios. De ese versículo podríamos mirar muchas cosas. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Cuántos hermanos fueron? ¿Y cómo sufrió la mamá para tenerlo? Pero él dependió de Dios. Luego, dice Jabes, ¿sí? Dice, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. ¿Recuerdan quién dijo, si su presencia no está conmigo, no nos saques de aquí? ¿Es cierto? ¿Y cuántas veces le decimos nosotros al Señor cuando salimos de la casa, Señor, si tú no vas conmigo, entonces yo me devuelvo? A cambio de decirles, antes de salir, acompáñame. Señor, voy a ir al banco y tengo que hacer una diligencia de mucho cuidado. Ve tú conmigo. Camina conmigo. Que en ningún momento caminemos solos. De pronto usted va hablando con el Señor y de pronto lo ataje porque cree que está loco. Pero entonces usted le cuenta a la persona por qué. Te ruego, dice, que esté siempre conmigo. Creía Jabes que Dios podía estar con él. Es su promesa. Es su promesa. Es su promesa que Él esté hoy aquí, porque aquí hay más de 2 reunidos en su nombre. Y entonces Él está aquí. Y tenemos que decirle, Señor, aún si nos equivocamos hoy, Señor, perdóname y quiero empezar de nuevo. Y con seguridad que Dios lo va a hacer. Porque cuando hay un corazón arrepentido, Él toma las equivocaciones y las arroja al fondo del mar. Espero que ninguno sepa bucear para que vaya y la saque. Porque a veces hacemos eso, ¿no? Pero a veces dice, en todo lo que haga. Eso significa depender en todo de Dios. Así sea la cosa más pequeña. Hermana, usted que es ama de casa, no se mate la cabeza, ¿qué hago de almuerzo hoy? Pregúntele al Señor. Y de paso pásele a la lista de lo que tiene en la casa, pero Él sabe. Y verá que no tiene problema. Preguntémosle a Dios. ¿Ya? Que nosotros nos evitaríamos
muchísimos dolores de cabeza. Si antes nuestras hermanas preguntaban a Dios de qué color compro los zapatos o de qué color escojo los zapatos, en qué estilo lo quiero, ¿cierto? O el corte lo quiero de este color. Bueno, listo, les vamos a buscar el color. Pero no después de que uno ha caminado por un almacén que tiene 10 metros de fondo por 4 de ancho y todas las las 3 paredes están llenas de tela. ¿No tiene otra telita por ahí? Pregúntele al Señor, que Él va con nosotros. Entonces, que el Señor vaya conmigo en todo lo que haga. Y ahora, la última parte, pues, de petición, dice, y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Él en su nacimiento le causó dolor a su mamá y por eso lo pusieron Jabes. Y él no quería pasar por dolores. Y si nosotros, en lo que he dicho antes, le preguntáramos a Dios, nos evitaríamos gran número de dolores. Seguro que nos evitaríamos una cantidad de dolores. Nos evitaríamos tristezas, nos evitaríamos pérdidas. Vea, cuando yo, por allá, no sé, tal vez en el año 80 y tanto, tuve que pagar una fianza de 3 millones de pesos. Cometidos errores que ya los he ido superando. Primero, no le pregunté a Dios. Y como firmar es fácil, eso no duele. Y segundo, no le pregunté a mi señora. Oye, el Señor dijo, le voy a dar una ayuda idónea. Le voy a dar una ayuda idónea. Entonces, no es vivir esclavizados, preguntarle a Dios qué tal, ¿no? Pero tampoco es vivir esclavizado, preguntarle a la señora. Y es un compromiso grande para la señora ser ayuda idónea. ¿Puedo hacer esto? ¿Qué opina usted de esto? Y aún recuerdo la frase de mi esposa cuando le dije que estábamos, pues que estaba, y que si ella me acompañaba en ese error. Si me hubiera dicho, yo trabajaba en el banco y conocía la vida crediticia de ese señor. Entonces, preguntémosle a Dios. Y después, preguntémosle al que Dios nos dejó al lado para ayudar. Preguntémosle al cónyuge. Si usted es mujer y también va a hacer alguna cosa, pregúntele a su esposo. Pregúntele. Y así, los dos de acuerdo, pues bueno, ya. Pero si hay cosas difíciles, la aprendí en esa época, es uno haciendo algo que por no haber preguntado, se pudo haber evitado.
Y si nosotros le preguntamos a Dios, Dios no nos va a dejar meter en camisa de 11 varas, decimos nosotros, ¿no? Porque Dios siempre tiene buenos deseos para nosotros. Dios siempre tiene buenos deseos. En el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 11, dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si vosotros, siendo malos, y a que el Señor le diga a uno eso es un corrientazo, ¿no? En el cuerpo eléctrico no es una cosa de corrientazo. Pero dígame y pensemos los que somos papás. ¿Quién de nosotros haría algo malo para sus hijos? ¿Quién? Ahora vayamos un poquito más, como en el caso mío. Los que somos nonos, abuelos, bueno, a mí me dicen nono. ¿Quién le haría algo a su nieto? No. Y entonces dice el Señor, si ustedes que son malos, antes ha dicho, si le piden un pan no va a dar una piedra, si le piden un alimento no va a dar un escorpión. ¿Cuánto más seguro estamos si le preguntamos a Dios? Es esa comunicación con Dios, Él el que está en los cielos. Y entonces, las bendiciones que Dios nos da son sencillamente la muestra clara del amor de Dios por nosotros. No hay otra cosa. Todo es por amor. No es que nosotros seamos merecedores, no. Cuando uno medita, se pone a pensar. Y pensemos cada uno de nosotros en todo lo bueno que nos ha dado Dios. Pensemos. Y empecemos. Desde cuando se acuerda que era niño, y así hubiéramos tenido la infancia más limitada, dentro de esa limitación hubo cosas buenas. Yo les he contado a ustedes la anécdota. Mi papá era constructor, mi mamá fue ama de casa, está viva, pero ya pues manda todavía, pero ya no hace. Y nosotros empezamos a vivir en una casa, lote grande, pero casa pequeña. Y entonces quedaba un buen pedazo de lote al frente de la casa. Y como nos gustaba el fútbol, y la casa tiene 8 metros de frente, 850, y eran como 3 metros hacia adentro. Ahí nos armamos una cancha de fútbol. Pero yo miraba la casa de otro señor que tenía, de otros muchachos que tenían una casa de 2 pisos. Yo decía, ¿y nosotros? Pero casi siempre llegaban a la casa y, Eliseo, señor, yo era el más jugador. Eliseo, señor, ¿jugamos fútbol? No, hoy no juego. No juguemos. No, hoy no jugamos porque me tengo que ir para el colegio, porque
Bueno, y ellos se iban todos tristes. Ahora que Dios me deja ver, en lo que yo me sentía limitado, yo era el único que tenía cancha de fútbol en la casa. ¿Sí? Tenía cancha de fútbol en la casa y jugaba fútbol cuando quisiera. Y así hay una cantidad de cosas que Dios nos ha dado desde siempre. Y entonces, cuando nosotros empecemos a orar, a cambio de empezar pidiéndole, empecemos dándole gracias por todo lo que recordemos. Démosle gracias por el último plato de comida que tuvimos. Así no haya sido el día anterior, porque el día anterior no hubo para hacer comida. Pero ¿cuándo fue el último? Démosle gracias por eso. Démosle gracias porque podemos caminar. Démosle gracias porque estamos viendo la luz del día. Puede ser que hayan existido cosas negativas, pero dentro de esas cosas negativas hubo cosas buenas. Y entonces démosle gracias. Y démosle gracias porque de eso malo que me pasó, aprendí algo. Y con seguridad, que son más las cosas buenas que las cosas malas que nos puedan haber sucedido. Entonces, hermanos, no empiece usted el día sin darle gracias a Dios por la generosidad de su amor, por la misericordia. Javes le dijo: ay, si me bendijeras. Nosotros podemos decirle: Señor, gracias por las bendiciones. Gracias por las bendiciones. Ahora, si usted escucha noticias, si usted lee noticias, pues a veces hay necesidad de saber qué pasa, porque hay cosas que uno tiene que saber, pero no para estar uno pegado viendo noticias ni viendo cosas, sino enterarse de ciertas cosas. Pero hay algo que le debemos pedir al Señor, y es que Él nos cuide del mal, que Él nos guarde del mal, que Él nos proteja. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, a partir del versículo 9, hay una guía para orar, no para repetir. Alguna vez, y no sé si la vuelva a hacer de pronto, si a alguien le queda difícil orar, porque está empezando, porque tal cosa, voy a leerle 5 versículos, que con seguridad lo tiene orando mínimo 2 horas. Y sobre todo cómo termina. Dice pues: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vean, cojan la primera frase: Padre nuestro que estás en los cielos. Y piense qué papá tuvo. Y dígale al Señor: gracias por el papá que tuve, así se hubiera ido cuando supo que mi mamá estaba embarazada.
pero ahora dependo de ti, que eres mi Padre. El otro no sé dónde está, pero tú estás aquí conmigo. Y tú eres bueno. Y tú te esfuerzas por darme lo mejor. Y así como para hablar cortico, dígale, y tú eres el dueño del oro y la plata, tú eres el más rico, contigo lo tengo todo. Y sigue diciendo, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pensemos como es la voluntad en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Y qué le dijo Jabes? Líbrame de todo lo que me cause dolor. Pero hay que estar de la mano con el Señor. Hay que estar cogido de la mano de Dios. Decirle, Señor, ¿para dónde vamos? Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Ya esa es la parte final a la que me quiero referir. Líbrame del mal. Jabes le dijo, no me dejes caer en lo que me cause dolor. Pero hay que escucharlo. Yo a ustedes les conté la vez que iba a retirar dinero y una voz allá interna me dijo, de ese cajero no. Cuando yo trabajaba con la presentación y nos consignaban ahí en el Banco Popular. Pero como pues uno espera que Dios lo grite a uno para decirle que no, Dios no grita. Había podido caminar 50 metros más y llegaba al otro cajero. Pero yo me entré al cajero del Banco Popular y no escuché. Y metí la tarjeta y hice la transacción. Y el cajero no me dio la plata. Me entregó la tarjeta. Revisé por todos lados. No me la entregó. Pero cuando fui a verificar el saldo, sí me la descontó. Me tocó 15 días bregando con el banco para que me devolvieran la plata. Y todo por no oír. No es suficiente con decirle a Dios, líbrame del mal. No es suficiente decirle, si tú no vas conmigo, yo no voy. Es saber que Él va conmigo. Y uno sabe cuando lo están mirando y uno sabe quién lo está acompañando. Cuando alguien ora por uno, uno siente. Entonces digámosle a Dios, guárdanos, cuídanos, llévanos de la mano. Y seguro que Dios nos va a acompañar. Por último, miremos Primera de Tesalonicenses. Orar y cesar. Entonces, si yo oro en la madrugada y termino de orar 6:30, 7 de la mañana, porque oro, bueno, a tal hora, o termino de orar a las 8 y se va a trabajar, o 7:30, y de ahí para abajo no vuelve a...
a tener en cuenta a Dios. Oró un momentico, pero no como Dios dice. Ore sin cesar. Y se puede hacer. Se puede hablar con Dios y se pueden hacer las cosas. Fácil. Usted puede estar trabajando en lo que sea. En lo que sea. Y puede estar diciéndole, Señor, guíame. Señor, ilumíname. Señor, ¿cómo voy? Señor, ¿ahora qué? ¿Qué viene ahora? ¿Qué hay ahora? Y si uno hace eso, Dios le va a contestar. Dios lo va a acompañar. Cuando uno está dispuesto a depender de Dios, Dios no se hace el importante. Al contrario, viene y presta toda la colaboración. Entonces, oremos. Y el versículo 18 dice, dando gracias a Dios por todo. Pero solamente me iba, bueno, gracias. Dar gracias a Dios por todo. Porque esta es la voluntad de Dios con nosotros. Que nosotros oremos, que estemos siempre en la compañía de Dios. Que como buenos hijos de Dios, como buenos enamorados de Dios, porque tal vez todos le hemos dicho a Dios, Señor, yo te amo. En alguna oportunidad le hemos dicho, Señor, yo te amo. Tú eres lo primero para mí. Tú eres lo más importante. Y entonces, si eso es cierto, hagamos lo que hacemos y lo que hacíamos mucho más fuerte cuando estábamos de novios, hacer corazoncitos, escribir el nombre. No sé a cuánto les tocaría lijar el pupitre en el colegio porque lo rayaron por escribir el nombre de la novia o del novio y poner un corazón al lado. Y el día que pelearon una flecha atravesada, bueno, les tocó lijar el pupitre. Pues que todos los días le mandemos corazoncitos a Dios, diciéndole te doy gracias por todo y líbrame de todo mal. Coloquemos.